No mereces este triunfo, dijo mi padre en mi cena de graduación. Que Luis pague tus cuentas, respondí, alzando mi copa. Salí sin mirar atrás, dejando atrás su desprecio y encontrando mi paz en el silencio de Querétaro. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Era la noche de mi graduación de la Universidad de Guadalajara, un sueño que costó años de desvelos. Había organizado una cena en La Tequila, un restaurante de manteles blancos en el corazón de la ciudad, para celebrar mi título en Derecho. Todo lo pagué con mis ahorros de trabajar como asistente en un despacho y las becas que gané sudando la gota gorda. Aunque mi familia nunca me apoyó, los invité a todos, mi madre, mis tíos, mis primos. Quería que vieran lo que logré, que sintieran orgullo, aunque fuera por una noche. El patio estaba adornado con flores de cempasúchil, y un trío de mariachis tocaba Cielito Lindo. Yo mismo colgué las luces y llené las mesas con mole, pozole y tequila. Todo era perfecto, hasta que llegó mi padre. Entró una hora tarde, con una cerveza en la mano, la camisa arrugada y esa mirada que siempre me hacía sentir pequeño. Mi madre, como siempre, guardó silencio, y mis tíos fingían no notar su estado. Cuando levanté mi copa para brindar, pensé que diría algo bueno. Pero mi padre se puso de pie, tambaleándose un poco, y soltó: no mereces este triunfo, Luis lo merece más. El nombre de mi hermano menor, que ni siquiera vino, cayó como balde de agua fría. Luis, el que dejó la escuela, el que siempre fue su favorito sin hacer nada. Sentí un nudo en el pecho, pero no iba a quedarme callado. Con la voz firme, aunque el corazón me temblaba, dije: que Luis pague tus cuentas entonces. Alcé mi copa, miré a los ojos a mi padre y caminé hacia la salida. El silencio detrás de mí fue ensordecedor. Nadie me siguió, y mientras cruzaba la puerta, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, las palabras de mi padre como un clavo en el pecho: no mereces este triunfo. El volante temblaba en mis manos, no de frío, sino de rabia contenida. Terminé en el Cerro del Cuatro, un lugar donde solía escaparme de joven para pensar. Aparqué bajo un cielo lleno de estrellas, me bajé y me senté en una roca, dejando que el aire fresco me envolviera. Ahí, solo, el dolor se abrió como una herida que nunca cerró. Pensé en los años que me rompí el alma por mi título en Derecho. Mientras otros salían a bailar en los antros de Chapultepec o se iban de puente a Puerto Vallarta, yo estaba en el despacho hasta la medianoche, revisando expedientes con los ojos ardidos. Los fines de semana, estudiaba en un café de la colonia americana, con un termo de atole de vainilla que me sabía a las mañanas con mi abuela. Cada peso que gané fue para pagar la colegiatura, cada beca la conseguí peleando contra cientos. No pedí nada a mi familia, y ellos no ofrecieron nada. Mi madre, siempre con la mirada baja, como si hablar fuera a romper el mundo. Mis tíos, dándole palmadas a Luis por su carisma, aunque no hacía más que vaguear. Y mi padre, con su eterna cerveza, hablando de mi hermano como si fuera un profeta. Recordé una tarde, hace 3 años, en la cocina de la casa. Sobre la mesa, un recibo, la colegiatura de Luis, pagada en una universidad privada de lujo. Yo nunca vi un centavo para mis estudios. Cuando lo mencioné, mi padre me miró con desprecio y dijo: no seas envidioso, Luis necesita apoyo. Sentí un hueco en el estómago, un vacío que no supe nombrar entonces. Ahora lo entendía, no era solo dinero, era fe. Nunca creyeron en mí. La cena, con sus flores de cempasúchil, el trío de mariachis que contraté con mis últimos ahorros, era mi última esperanza de que me vieran. Quería que esa noche, al menos, reconocieran mi esfuerzo. Pero mi padre eligió humillarme frente a todos, y los demás se quedaron callados, como siempre. Encendí el radio del coche, sonaba Amor Eterno, de esas canciones que mi madre ponía los domingos mientras limpiaba. Quise llorar, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí una chispa nueva, una certeza que crecía despacio pero firme: no podía seguir esperando su orgullo. No iba a pasar. Nunca. Miré las luces de la ciudad, tan lejanas, y pensé en las veces que me tragué el dolor para no hacer olas. Las noches que me quedé despierto, preguntándome qué me faltaba para que me quisieran como a Luis. Pero ya no. Apagué el radio,
respiré hondo y me dije que esa noche marcaba un antes y un después. No sabía cómo, pero no volvería a rogar por un lugar en su mesa. Ese cerro, testigo de mis silencios, ahora veía nacer una promesa: mi vida iba a ser mía. Han pasado unos días desde la cena, pero el eco de las palabras de mi padre sigue quemándome por dentro. Me despierto temprano, como siempre, y mientras preparo café en mi pequeño departamento, un recuerdo me golpea como si hubiera pasado ayer. Hace 2 años, cuando aún creía que podía ganarme su respeto, descubrí algo que cambió todo. Había estado ahorrando para una maestría, cada peso guardado en una cuenta que, por error, dejé conjunta con mi padre. Soñaba con especializarme en derecho penal, tener mi propio despacho algún día. Pero un día, al revisar el saldo, la cuenta estaba casi vacía. Mi padre había sacado el dinero para comprarle un coche a Luis, un Jetta brillante que mi hermano presumía en la colonia. Cuando lo confronté, estaba en el patio de la casa, sentado con su cerveza, viendo un partido de las Chivas. Le pregunté por qué, con la voz temblando de incredulidad. Me miró como si fuera un niño haciendo berrinche y dijo: Luis necesitaba estabilidad, tú ya te las arreglas solo. Luego, con un tono que aún me duele, añadió: la familia viene primero, no seas egoísta. Sentí que el suelo se abría. No era solo el dinero, eran años de esfuerzo, de noches sin dormir, de decir no a todo para juntar ese fondo. Y él lo regaló a Luis, que ni siquiera terminó la prepa, que gastó el coche en carreras y lo chocó en menos de un año. Ahora, mientras unto mantequilla en un pan de dulce, ese recuerdo me pesa más que nunca. Me siento en la mesa, miro por la ventana las jacarandas de la calle y pienso en cómo mi padre siempre tuvo una excusa para Luis. Cuando dejó la universidad, dijo que estaba encontrando su camino. Cuando yo llegaba exhausto de trabajar y estudiar, me decía que me esforzara más. Nunca vi orgullo en sus ojos por mí, solo por mi hermano, que llegaba con promesas vacías y se iba sin cumplirlas. Ese coche fue la prueba de algo que siempre sospeché: para mi padre, yo no valía lo mismo. Termino el café, lavo la taza con cuidado, como si el agua pudiera limpiar también la rabia. En el Cerro del Cuatro, esa noche después de la cena, entendí que no bastaba con alejarme de sus palabras. Tenía que soltar la esperanza de que algún día me viera como su hijo digno. Porque no lo haría. Nunca. Mientras guardo el pan en una bolsa de tela, como hacía mi madre los domingos de mercado, siento una claridad fría: ese dinero que me robó no fue solo un golpe, fue una declaración. Y yo, por fin, estoy listo para responderle, no con gritos, sino con mi vida. Los días después de la cena fueron un torbellino de silencio y rabia contenida. Me encerré en mi departamento, tratando de apagar el eco de las palabras de mi padre: no mereces este triunfo. Intenté seguir con mi rutina, pero todo se sentía fuera de lugar. Una mañana, mientras regaba la maceta de albahaca que tengo en la ventana, con el aroma fresco llenando el aire, decidí enfrentar el montón de mensajes que se acumulaban en mi celular. No estaba preparado para lo que encontré. Mis tíos, primos, incluso vecinos de la colonia, me escribían con un tono que me heló la sangre: ¿cómo pudiste hacerle eso a tu madre, siempre tan creído? Rompiste el corazón de tu familia. Cada palabra era como un golpe, pero no entendía qué pasaba. Entonces leí un mensaje de mi prima Rosa que lo aclaró todo: tu papá nos contó cómo los abandonaste en la cena, nomás porque te creíste mucho con tu título. Sentí un calor subir por mi garganta, una mezcla de incredulidad y furia. No bastó con que mi padre me humillara frente a todos en la cena, diciendo que Luis, mi hermano que ni siquiera se molestó en venir, merecía más mi éxito. Ahora había torcido la historia, inventando que yo me fui por arrogancia, como si sus palabras nunca hubieran cortado el aire. Peor aún, Rosa escribió que mi padre andaba diciendo por toda la colonia que mi título en derecho no valía nada, que Luis, con su visión y sus sueños de grandeza, iba a llegar más lejos. Luis, que dejó la prepa, que nunca terminó nada, que vivía de promesas vacías. Me senté en el sillón, con el celular temblando en la mano, y dejé que el peso de esa traición me envolviera. No era solo una mentira, era una campaña para borrarme, para convertirme en el villano de una historia que él escribió. Mientras doblaba la ropa limpia, un hábito que me calma desde niño, cuando ayudaba a mi madre los domingos, los recuerdos se agolparon. No era la primera vez que mi padre retorcía la verdad para ponerme en segundo plano. Cuando gané un concurso de oratoria en la universidad, llegó a casa diciendo que Luis era mejor con la gente, como si mi esfuerzo fuera una casualidad.
cuando organicé una posada para la familia, con tamales y ponche que pagué de mi bolsa, él se la pasó hablando de los planes grandes de mi hermano, que nunca se concretaron. Pero esto era diferente. Esto era mi graduación, el momento que soñé desde que era un chamaco viendo a los licenciados en la tele. Lo planeé todo, las flores de cempasúchil, el trío de mariachis, el tequila en las mesas. Y él lo convirtió en una farsa, haciendo que todos me señalaran como el desagradecido. Por la tarde, caminé al puesto de tacos de la esquina, donde don Raúl, el taquero, siempre me saluda con un ¿qué hubo, licenciado? El olor a carne asada y cebolla me trajo un instante de calma, pero mientras esperaba mis tacos de suadero, vi a una señora mayor cargando sus bolsas del mercado. Me recordó a mi madre, con su rebozo y su paso lento. Ella no desmintió la mentira de mi padre, no me defendió. Su silencio era otro clavo, uno que dolía más porque siempre quise creer que ella, al menos, veía mi esfuerzo. Me comí los tacos sentado en una banquita, viendo pasar los coches, y pensé en cómo mi familia dejó que esa mentira creciera. Nadie preguntó mi versión. Nadie dudó de él. Regresé al departamento, limpié la mesa con un trapo, como si pudiera borrar también la rabia. Pero no era solo rabia, era cansancio. Cansancio de ser el que siempre explica, el que justifica, el que espera un gesto de justicia. La mentira de mi padre fue la gota que derramó el vaso. No iba a pelear por limpiar mi nombre en la colonia, no iba a mandar mensajes suplicando que me entendieran. Eso era lo que ellos querían, que me quedara atrapado en su narrativa. Mientras guardaba los platos en el mueble, con el ruido de la loza resonando en el silencio, decidí que no podía seguir cargando sus versiones de mí. Iba a construir un camino nuevo, uno donde mi voz fuera la única que importara. Esa traición, más que cualquier otra, me mostró que mi lugar no estaba con ellos. Y por primera vez, esa certeza no me asustó, me dio fuerza. No pude dormir después de leer esos mensajes. La mentira de mi padre, diciendo que yo era el arrogante, se clavó hondo. Una mañana, mientras calentaba agua para un té de manzanilla, tomé una decisión, no iba a seguir viviendo para sus historias. Era hora de soltarlos. Abrí el celular, bloqueé los números de mi familia uno por uno, mi padre, mi madre, mis tíos. No sentí alivio, solo un vacío que pesaba. Pero sabía que era necesario. Empecé a desarmar mi vida en Guadalajara. Vendí el sillón donde veía películas los domingos, la mesa donde comía con la tele de fondo, hasta los cuadros que había colgado con tanta ilusión. Cada peso lo guardé para lo que venía. Encontré un trabajo en un despacho jurídico en Querétaro, una ciudad que siempre me llamó por sus calles empedradas y su calma. Firmé el contrato por teléfono, con el corazón acelerado pero seguro. Era mi chance de empezar de cero, lejos de las sombras que mi padre proyectaba sobre mí. Empacar fue más duro de lo que pensé. Mientras doblaba mi ropa, encontré una foto de una Navidad en casa de mi abuela, todos riendo alrededor de una piñata. La guardé, pero no por nostalgia, sino como recordatorio de que ese pasado no volvería. Mi título en Derecho, envuelto con cuidado en una sábana, fue lo único que me llevé con orgullo. Todo lo demás, los recuerdos de las tardes en la plaza de armas, las posadas con olor a ponche, las caminatas por el mercado, se quedó en Guadalajara. No porque no los quisiera, sino porque cargarlos dolía demasiado. Ignoré los mensajes que aún llegaban antes del bloqueo. Mi madre escribió: «Tu papá no quiso herirte, mijo». No respondí. ¿Qué podía decir? Sus palabras no borraban la verdad. El día de la mudanza, cargué mi coche con 2 maletas y una caja. Antes de arrancar, miré mi edificio por última vez. La vecina de enfrente, doña Carmen, regaba sus geranios como siempre. Quise despedirme, pero solo le sonreí desde lejos. Arranqué el coche y manejé hacia Querétaro, con la radio apagada. El silencio no era cómodo, pero era mío. Por primera vez, sentí que el camino no me llevaba a alguien más, sino a mí mismo. En la carretera, pasando los campos de magueyes, pensé en lo que dejaba. No solo una ciudad, sino la esperanza de que mi familia cambiara. Y aunque el miedo me apretaba el pecho, también había una chispa de algo nuevo. No sabía qué encontraría en Querétaro, pero iba a construir algo que nadie pudiera quitarme. Era mi vida, y por fin la estaba reclamando. Llegué a Querétaro con poco más que mi título y un par de maletas. Mi nuevo departamento,
cerca de la peña de Bernal, era pequeño pero tenía una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Al principio, la soledad me pesaba. Extrañaba el bullicio de Guadalajara, el claxon de los camiones, el olor a elotes asados en la esquina. Pero poco a poco, empecé a encontrarme en el silencio. Una tarde, mientras desempacaba, saqué una olla vieja y decidí hacer mole, como me enseñó mi abuela. El aroma llenó el cuarto, y por primera vez en meses, sonreí sin esfuerzo. Redescubrí cosas que había olvidado. Encontré un cuaderno viejo y empecé a pintar murales con lápices de colores, callejones empedrados, iglesias queretanas, cielos llenos de nubes. Cada trazo me devolvía un pedazo de mí que había guardado para complacer a otros. También volví a leer. Por las noches, con una vela encendida, me perdía en Pedro Páramo, sintiendo que las palabras de Rulfo entendían mi desarraigo mejor que nadie. Esos momentos, tan simples, eran como respirar después de estar bajo el agua. Conocí a Clara en una librería del centro. Hojeaba un libro de poesía cuando me preguntó qué buscaba. Terminamos charlando hasta que cerraron, y me invitó a un club de lectura. Ahí, entre tazas de café y discusiones sobre Sor Juana, encontré un lugar donde no tenía que probar nada. Luego estaba Miguel, un colega del despacho que organizaba noches de dominó en su casa. La primera vez que fui, me quedé hasta medianoche, riendo y comiendo gorditas de chicharrón. No me preguntaban por mi pasado, solo les importaba que estuviera ahí, jugando una ficha tras otra. Una mañana, mientras compraba fruta en el mercado, vi un correo de mi tía. Decía que mi padre estaba arrepentido y que debía volver a hablarle. Lo leí, pero no sentí el tirón de antes. Cerré el celular y seguí escogiendo mangos, regateando con la señora del puesto como si nada. Ese día entendí que la soledad que tanto temía no era un castigo, sino un regalo. No era estar solo, era estar conmigo. En Querétaro, sin las voces de mi familia diciéndome quién debía ser, empecé a construir algo mío. No era perfecto, pero era real. Cada domingo, caminaba al centro y me sentaba en una banca de la Plaza de Armas, viendo a las familias pasear, los niños con globos, las parejas comiendo nieves. No sentía envidia, sino calma. Por primera vez, no necesitaba que nadie llenara mi vida. El mole, los murales, las charlas con Clara y Miguel, todo eso era suficiente. Y aunque el pasado seguía ahí, como una cicatriz, ya no sangraba. Han pasado meses desde que llegué a Querétaro, y la vida empieza a sentirse como un hogar. Pero el pasado no se rinde fácil. Una tarde, mientras colgaba una sábana en el tendedero, alguien tocó la puerta con 3 golpes rápidos. Abrí y ahí estaba mi madre, más pequeña de lo que recordaba, sosteniendo una caja de cartón con fotos viejas. Estaba cerca, dijo, como si eso explicara su presencia. Sus ojos recorrieron mi departamento, buscando algo familiar. Tu papá está enfermo, mijo. Te necesita. Su voz temblaba, pero no era súplica, era costumbre. Me quedé en la puerta, con una mano en el marco. Pensé en las noches que pasé esperando que ella hablara por mí, que le dijera a mi padre que sus palabras dolían. Nunca lo hizo. Con calma, como quien cierra un libro leído 1000 veces, dije, tuvo su oportunidad en la cena. Cerré la puerta, no con enojo, sino con una certeza que me sorprendió. Afuera, escuché sus pasos alejarse. Me senté en la mesa, donde un vaso de agua de Jamaica seguía sudando, y sentí un alivio extraño, como si hubiera soltado una cuerda que me ahorcaba. Días después, a medianoche, mi celular vibró con un mensaje de voz de un número desconocido. Lo escuché en la oscuridad, acostado en mi cama. Era mi padre, su voz lenta, como si midiera cada palabra. ¿Qué te pasa? Siempre te creíste mejor que nosotros. Tu título no te hace más que Luis. Nos traicionaste, pero vas a volver, siempre lo hacen. No había disculpa, solo el mismo desprecio de siempre. Apagué el teléfono y miré el techo. Sus palabras ya no me cortaban. Eran ruido, como el claxon de un coche que pasa y se pierde. Al día siguiente, caminé al centro con Clara. Era Día de Muertos, y ayudé a montar una ofrenda en su casa. Pusimos en pasuchil, pan de muerto, una foto de mi abuela. Mientras encendíamos las velas, pensé en mi familia, pero no con rencor. Por primera vez, no sentí culpa por no estar con ellos. Reí con Clara,
comimos tamales y brindamos con chocolate caliente. Esa noche, bajo las luces tenues, entendí que mi paz no dependía de sus voces. Cada mañana, al barrer el patio, pienso en ese mensaje de mi padre. No lo borré, pero no lo necesito. Es un eco de alguien que ya no define quién soy. En Querétaro, entre las calles que ahora conozco de memoria, he encontrado un ritmo que me pertenece. Y aunque el pasado sigue llamando, yo ya no contesto. Un año después de la cena que lo cambió todo, mi vida en Querétaro se siente como un hogar que construí con mis propias manos. Una tarde de domingo, estoy con Clara en mi departamento, compartiendo tamales de rajas que preparamos juntos. El tocadiscos suena volver bajito, y el olor a café recién hecho llena el aire. Mi título en Derecho cuelga en la pared, en un marco sencillo, no para presumir, sino para recordarme lo que logré cuando nadie apostaba por mí. Afuera, el sol pinta las calles de dorado, y por primera vez, no hay nudos en mi pecho. Mi celular tiene llamadas perdidas, mi madre, tíos, hasta primos que solo me buscan cuando necesitan un favor. No las contesto. Hace semanas, vi a mi madre en el mercado, parada junto a un puesto de flores. Llevaba un rebozo azul, como los que usaba mi abuela, y miraba las cempasúchiles con una tristeza que reconocí. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. Abrió la boca, pero no dije nada. Seguí caminando, compré un ramo para mi ofrenda y volví a casa. No fue por rencor, fue por protegerme. La perdoné en silencio, pero quererla no significa dejarla entrar. Cada día, mi vida se llena de pequeños rituales. Los viernes, juego dominó con Miguel y sus amigos, riendo hasta que me duele la panza. Los sábados, Clara y yo paseamos por el centro, comiendo nieves en la plaza. En el trabajo, mis colegas me respetan, no porque sea perfecto, sino porque soy yo. Este mundo, con sus imperfecciones, es mío. No lo construí para probarle nada a mi familia, sino porque merezco un lugar donde pueda respirar. Aprendí que la felicidad no necesita el aplauso de nadie, ni siquiera de la familia. En México, donde los lazos familiares son sagrados, soltar a quienes te hieren no es traición, es amor propio. Nadie debe cargar el peso de complacer a quienes no ven tu luz. Mereces un hogar en tu corazón, con o sin su aprobación. Mi diploma, mis tamales, mis caminatas con Clara, todo eso es mi ofrenda a mí mismo. Mientras lavo los platos, con Clara tarareando detrás de mí, miro por la ventana. La peña de Bernal se alza a lo lejos, firme, como yo ahora. El pasado se quedó en Guadalajara, pero yo estoy aquí, vivo, entero. No necesito que me vean para saber que valgo. Y eso, más que cualquier título, es mi verdadero triunfo. Descubrí que mi verdadero hogar no necesitaba su orgullo, solo mi verdad. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.